¿Qué tal, Trimaníacos? Bienvenidos, bienvenidas. Un episodio completito para respirar profundamente y sobre todo para respirar con conciencia. Vamos a ver de la mano de Íñigo Díez cómo puede ayudarnos la respiración y ser conscientes de cómo respiramos y aprender a respirar bien, no solo en nuestro rendimiento deportivo, sino en la salud y en nuestro día a día. Un episodio realmente interesante. Quédate, que arrancamos. They usually say, do this, do that, grow up, be nice and behave. But I've never wanted... Pues Trimaníacos, ya tenemos aquí a nuestro protagonista de hoy, alguien que va a compartir un know-how, os prometo, muy interesante. Ya hemos hablado de sus redes sociales, ahí lo tenéis también en su nombre, Íñigo Díez, @keepmovingid. Íñigo, ongi etorri. Goma, eskerrik asko por invitarme a tu podcast y yo encantado de estar aquí y de compartir un poquito lo que me gusta. Ya sabes que los triatletas le pegamos un poco a todo y somos bastante curiosos, pero un poco para aquel que no te conozca, preséntate quién es Íñigo Díez y qué es el proyecto Keep Moving ID que lo está pegando tanto. Bueno, pues lo primero de todo, ya te digo que mil gracias por invitarme al podcast a hablar de un tema que yo creo que hoy pues vais a ver que me gusta mucho, que es la respiración. Y yo soy Íñigo, al final soy un chico de Bilbao, que soy licenciado en Educación Física y también por otro lado en Ciencias de Deporte. Tengo un proyecto en redes sociales que se llama Keep Moving, que se basa básicamente en divulgar acerca de salud y un tema que a mí me apasiona, que creo que es importante y que no mucha gente toca, es la respiración. Así que estoy muy centrado en ello. Divulgo mucho en redes sociales, ya sea en YouTube, Spotify y sobre todo en mi Instagram. Y luego, por otro lado, me dedico un poco a dar formaciones por España para cualquier persona, para que sepa sacarle chispas a la respiración, por qué es importante y qué utilidades le podemos sacar, ya sea para nuestro día a día o para el rendimiento físico. Entonces, me parece un tema tan guay que yo lo he vivido en mis carnes y que he tenido diferentes problemas que a raíz de eso pues lo comparto mucho. Es curioso porque si habéis escuchado el discurso de Íñigo, ha comentado la palabra importante creo que 3 veces. Y eso no es redundancia. No, o sea, eso no es redundancia, eso es pasión, ¿no? Entonces, cuéntame un poco, ¿cómo llegas a esta conclusión? ¿Cómo llega un licenciado en CAFE a especializarse en algo tan concreto como la respiración? Sí, pues mira, yo empecé en la universidad, yo fui la segunda promoción aquí en Bilbao y yo me di cuenta que había temas en la universidad que no nos tocábamos. O sea, que dábamos igual pues deportes, que dábamos igual cosas un poco más básicas o de educación, pero no tocábamos nada de lesiones, no tocábamos nada de rendimiento físico, no tocábamos nada acerca del dolor. Y a mí me entró el gusanito, pues un poco de entender por qué a la gente le duelen las cosas, ¿no? O por qué dos personas con un dolor de hombro igual van al médico, les dan el mismo tratamiento o les duele el pie y les dan la misma hoja para la fascitis. Entonces, a raíz de eso, yo empecé a formarme mucho, hice mucha formación privada en valoración y en lesiones. Y un tema que se repetía mucho, que de hecho es el logo de mi marca personal, era el pie. Yo cuando empecé a formarme hace 8 años, pues el pie nadie lo conocía y ahí me contaba mucho que era la base del cuerpo. Y fui profundizando y el pie, pues me formé mucho en ello, estudié, lo puse en práctica. Pero un tema que luego fui dándole más caña y que se repetía más era el tema de la respiración, como al final la respiración es un patrón de movimiento que es el que más hacemos todos los días. O sea, más que caminar 10.000 pasos al día, lo que hacemos es respirar 22.000 veces. Entonces, cómo tienes ese patrón de movimiento integrado o cómo respiras puede afectar mucho en tus lesiones, en tu movilidad, en tus dolores. Y un poco a raíz de eso, y que lo fui probando en mis carnes y que me di cuenta que funcionaba, tuve la necesidad de contarlo a la gente y más cuando nadie está hablando de ello. Entonces, es un poco mi historia. Además de eso, que yo de pequeño soy una persona, que luego comentaremos cosas, lo que tú quieras, que yo he respirado por la boca, que yo tenía muchos problemas a nivel de respiración, yo tenía muchos mocos y ningún profesional me ha dado consejos o hábitos que hablaremos hoy que pueden ser interesantes para ayudar a mejorar eso. Muy curioso, yo creo que queda muy en el contexto esto. La respiración, evidentemente, vamos a hablar de respiración y deporte, porque nuestra comunidad son triatletas, ciclistas, maratonianos, gente de endurance, pero hay una pregunta que yo creo que puede empezar bien. Como sociedad, ¿respiramos bien, Íñigo? Mi respuesta es que no respiramos bien, sobre todo porque nadie nos ha enseñado a cómo tenemos que respirar, no nos enseñan muchas veces a cómo cuidar nuestro cuerpo y al final la serie de hábitos que tenemos, ya sea de mala alimentación, ya sea de estrés, ya sea de sedentarismo, al final todo está relacionado y también afecta al patrón respiratorio y al final la respiración con el tiempo se altera. Los niños, cuando son pequeños, yo siempre digo que son puros y que ellos están muy bien y que el objetivo es que los mantengamos bien,
Pero con el tiempo, si pues están todo el tiempo sentados, con una postura encorvada, si están con estrés por los exámenes, ese patrón de movimiento se va alterando y esa respiración va cambiando. Entonces, muchísima gente no es consciente de cómo respira, pues igual tiene una respiración muy alta, igual respira por la boca, a lo mejor no sabe dónde tiene que estar la lengua, no sabe cómo tiene que movilizar su diafragma, no sabe cómo tiene que respirar en los ejercicios. Entonces, estos son conceptos que la gente me va a decir, Íñigo, yo nunca pienso en eso, y aunque la respiración sea algo inconsciente, tenemos que saber o ser conscientes de cómo podemos trabajarla o, vamos a decir, tener una buena respiración. Entonces, mucha gente al final tiene muchísimos problemas que no se da cuenta y que le están afectando en su día a día. Ajá. Es curioso, pero entonces yo estoy alucinando, ¿eh? Porque me estás hablando y yo me estoy analizando a mí mismo. Digo, hostia, es que seguramente yo lo haga mal. O sea, vamos, no me he puesto a analizarlo desde que hace poco he tenido un poco más de contacto con la respiración consciente y ahora sí que te puedo decir que por eso me ha interesado tu tema, que llevo un tiempo también investigando al respecto, no a tu nivel, obviamente, pero ¿qué significa respirar bien? O sea, ¿cómo podemos decir así? Evidentemente no vamos a hacer un análisis muy exhaustivo ahora, pero ¿cómo respirar bien? Para mí, el objetivo es tener una respiración, vamos a decir, funcional, ¿no? Una respiración diafragmática funcional. Entonces, esto quiere decir que nuestro diafragma funcione bien, se mueva bien, la musculatura se active bien y vamos a decir que todo el cuerpo funcione en equipo, que es como tiene que trabajar, ¿no? Cuando hablamos de respiración no hablamos únicamente de coger aire, de soltar aire de los pulmones, hablamos de un conjunto de cosas. Entonces, algo principal que aunque parezca básico, pero que no mucha gente hace, que yo animo a la gente que vaya por la calle, que cuando vayas a un colegio que te fijes en los niños, que si vas a un bar te fijes en el camarero. O sea, la mayoría de gente respira por la boca y eso ya es un problema. Estamos hechos para respirar por la nariz, no por la boca. La nariz cumple 40 funciones fisiológicas, la boca no. Cuando respiramos por la nariz se humidifica, se calienta, se filtra el aire, nos protege contra bacterias, contra enfermedades. Cuando respiramos por la boca no. Cuando respiramos por la boca el aire entra frío por la garganta, cambia el pH de la boca, nos salen más caries, más enfermedades, nos ponemos más enfermos. Entonces, principalmente mucha gente no respira por la nariz, respira por la boca. Luego mucha gente, es decir, si quiere una buena respiración, tengo que respirar por la nariz, ¿vale? Luego mucha gente tiene una respiración muy alta o muy torácica o muy clavicular, es decir, cuando coge aire, vamos a decir que no es capaz de expandir su caja torácica o de movilizar bien sus costillas y lo que hace es coger aire elevando el cuello, elevando los trapecios y al final toda la musculatura se carga en exceso. Una respiración diafragmática funcional debería ser hinchando las costillas en 3 dimensiones. Esto quiere decir que debería haber expansión anterior, debería haber expansión lateral y debería haber expansión posterior. Eso es fundamental para que cojamos bien el aire. Tiene que hincharse un poquito la espalda por detrás. Luego, más cosas que indican una respiración sana y funcional o saber si respiramos bien es que la respiración sea silenciosa, que no se escuche. Cuando la respiración se escucha mucho, seguramente se esté encargando mucho la musculatura y las narinas no funcionen bien. Y luego otro aspecto que a mí me gusta mucho trabajar es sobre todo el tema de la lengua, que si alguien nos escucha, no sé si alguna vez lo ha pensado, dónde coloca la lengua, ya sea cuando está haciendo deporte, cuando está en la bici o en el día a día. Si estamos sentados, ¿dónde tengo la lengua? ¿Está baja? ¿Está alta? Pues también la lengua juega un papel fundamental en esa activación correcta del diafragma a nivel de conexiones nerviosas y, por tanto, el correcto posicionamiento de la lengua en el paladar, no en los dientes ni abajo, en el paladar. Esto también nos indica una respiración sana y funcional. Mientras vas hablando me estoy mirando yo a mí mismo. Si estáis viendo las imágenes que te pongo cara de tonto más de lo habitual, espero que lo pongáis en contexto. Para ver a alguien que ha llegado a este punto del episodio y dice, ostras, yo no sé si respiro bien o mal, ¿hay algún test rápido que mientras puedas evaluarte a ti mismo, Íñigo? A mí me gusta mucho, hombre, lo mejor es que alguien nos mire de vez en cuando. O sea, oye, fíjate en mí cuando estoy contigo y no estoy pensando en mi respiración, si tengo la boca abierta. Eso ya es un buen indicio de si estoy respirando por nariz en el día a día. Yo sobre todo le digo a la gente a las noches, para saber cómo respira, al día siguiente si se levanta con la boca seca. Si se levanta con la boca seca seguramente es porque la boca está abierta la noche y respira por la boca. Si te levantas con la boca bien, que no está pastosa, que tienes buen aliento, eso seguramente quiere decir que tú respiras por la nariz a la noche. Y si lo haces a la noche, seguramente lo hagas durante el día, ¿vale? Está muy relacionado. Y luego otro test básico, que lo podemos hacer sentados. A mí personalmente me gusta tumbados, con las rodillas a 90 grados flexionadas, contra la pared, por ejemplo. Nos tumbamos en el suelo, nos ponemos una mano en el pecho, nos ponemos una mano en el abdomen
Y lo que deberíamos buscar es que cuando cogemos aire, deberíamos notar cómo hay una expansión anterior, es decir, el abdomen se hincha, el esternón también se hincha o se expande, y luego debemos notar un poquito a nivel lateral que las costillas se expanden y que la parte posterior de la espalda se acerca al suelo. Entonces, por un lado, cómo me despierto yo a la mañana, y por otro lado, si me tumbo en el suelo, también lo puedo hacer sentado con dos manos. ¿Qué se mueve? Se mueve una mano en el abdomen, se mueven las dos manos, se mueven las dos manos, pero no noto aire en la parte posterior de la espalda, no noto movimiento. Eso ya nos indica que igual tenemos una respiración abdominal, que sería incorrecta, o que igual no somos capaces también de llevar el aire hacia atrás y que, por tanto, no tenemos una expansión en 360 grados, que es vital para que nuestro diafragma funcione bien, nuestro suelo pélvico funcione bien, nuestra movilidad de la cadera, nuestra movilidad de los hombros, etcétera, etcétera, etcétera. Luego se relaciona con Ajá. todo. Íñigo, igual es momento que nos saques esas costillas, ¿no? Que tienes por ahí. Yo las he visto en algún vídeo. ¿La tienes a mano por ahí? Sí, Me las haría tengo por aquí, las gracia. tengo por aquí. Sí. Muestra un poquito si quieres ese movimiento que hablas. Mira, es que eso, si seguís las redes de Íñigo, eso es un gadget habitual. Los que Sí. estáis en Spotify ahora en el formato audio, pasad al vídeo que entenderéis un poco el contexto. Y si no, bueno, ya lo ha comentado un poco Íñigo. Sí, al final yo con este modelo anatómico, sobre todo, que es muy flexible, al final te vale para representar pues esa capacidad del tórax o de la caja torácica de movilizarse y que mucha gente pues no suele practicar. O sea, cuando yo respiro, siempre tiene que haber en la inhalación una expansión de las costillas, se tienen que abrir. También tiene que haber una ligera expansión en el esternón, que no mucha gente es capaz, ¿vale? Y luego también tiene que haber una ligera expansión posterior, es decir, que cuando cojo aire, la parte posterior también se hincha. Esto es algo que la gente cuando ve las costillas pues se ve fácil y lo entiende, pero que luego en su cuerpo pues no es capaz de representarlo. Entonces siempre tenemos que buscar, lo dicho, expansión de las costillas a nivel lateral, expansión anterior y también que el esternón se expanda, no únicamente el cuello y los trapecios que se cargan muchísimo y que luego la parte posterior de la espalda se hinche un poquito. Esto a la gente sobre todo es lo que más le cuesta, que no está habituada, pero con el tiempo te das cuenta que quitas mucha rigidez a través únicamente de respirar y movilizar tus costillas, que hace mucho tiempo que están sin desengrasar. Ajá. Bueno, creo que gráficamente ha quedado muy claro. Es un tema que da para tanto, yo creo que igual podríamos hacer varios episodios al respecto, pero ahí, si te parece, nos vamos a meter ya en el tema del rendimiento deportivo, de cómo afecta la respiración. Seguro que hay infinidad de aspectos de la respiración que se pueden tocar, pero el que nos compete, ¿no? Hasta qué punto la respiración incide directamente en el rendimiento, Íñigo. Pues yo creo que tú has competido mucho más que yo. Yo soy un chico que de pequeño no hacía deporte, pero te das cuenta que al final la respiración es un pilar fundamental. O sea, yo depende qué ritmo de respiración tengo en un ejercicio, ya me está diciendo en qué, por ejemplo, a nivel de requerimientos de energía, en qué fase puedo estar, o si yo voy muy fatigado por dónde estoy respirando, o si yo voy en una zona 2 en una zona 1 por dónde puedo coger el aire. Entonces, al final, depende yo cómo sea capaz de respirar, de qué ritmo utilizar, de qué frecuencia de respiración utilizar en un ejercicio u otro, eso me va a ser mucho más fácil mantener esa intensidad o que me fatigue mucho menos. O sea, si yo, por ejemplo, tengo que hacer una intensidad baja o porque me toca una zona 2 pero yo estoy respirando por la boca, o sea, eso no encaja. Eso quiere decir que tú tienes una respiración disfuncional. O sea, tú debes ser capaz de respirar en muchos casos por la nariz en intensidades bajas. O, por ejemplo, si tú vas ya a ponerte a correr, me da igual una zona 4 o lo que sea, y tú vas respirando por la boca, pero tú respiras por la boca sin un ritmo, sin una frecuencia correcta de pasos, pues voy respirando por la boca y voy a morir. Pues eso es una cosa y otra cosa puede ser, yo respiro por la boca, pero también lo estoy un poco enlazando a los pasos que doy, a la frecuencia de zancada, a cómo estoy moviendo el cuerpo. Cuando tú conectas la respiración al movimiento, eso a nivel científico se ha visto mucho, se llama acoplamiento locomotor y se ve mucho cómo el rendimiento aumenta y sobre todo la fatiga disminuye. O sea, si yo estoy Ujú. corriendo y estoy pensando, da igual en la bici o nadando, y estoy pensando en, joder, voy reventado, cómo me cansa, o sea, es mucho más fácil que te fatigues antes. Pero si tú pones el foco en la respiración, por un lado vas a acoplar la respiración a tu ritmo, que eso es muy, muy interesante, el ritmo del corazón, la frecuencia cardíaca, y por otro lado es mucho más fácil estar en un estado de flow. Y cuando estás en un estado de flow, la fatiga disminuye, porque vamos a decir que estás con el foco puesto. Entonces, la respiración es algo que te ayuda mucho más a conectar con eso y por tanto a que disminuya un poquito esa fatiga y puedas ligeramente aumentar el rendimiento.
Ajá. Yo escucho diferentes teorías respecto, por ejemplo, la carrera a pie, ¿no? A mí me han llegado a decir que inhalar durante 2 pasos, exhalar durante los otros dos y tal. Entiendo que cada uno tiene su patrón, pero ¿hay alguna cosa que, no, que podemos decir, mira, esto funciona en la mayoría de los casos? A la hora de correr, el patrón respiratorio, ¿cuál debería ser, Íñigo? Sí, yo siempre recomiendo, al final que sea un patrón, si puede ser asimétrico. O sea, por ejemplo, 2-3 o 3-4, pero que sea, a ver, depende del ritmo, lo que dices tú, claro, porque si vamos a intensidades bajas, obviamente voy a poder meter más ciclos de respiración, de inhalación y exhalación, que en una intensidad alta. Pero, por ejemplo, una intensidad alta, un ritmo que puede ser 2-3 es muy interesante, porque si yo inhalo en 2 y exhalo en 3, la exhalación, si te fijas, va cambiando de pierna. Es decir, si yo usase un ritmo que sea 2-2, siempre seguramente la exhalación Claro. final caería en una pierna. Entonces, eso se ha visto también que a nivel de diafragma, cuando exhalamos el diafragma sube, entonces el impacto puede cambiar un poco a nivel de musculatura y por eso se recomienda un poco que sea simétrico. Entonces, se recomienda mucho, por ejemplo, 2-3, que sea asimétrico, que no sea simétrico. Ajá. Eso ayuda bastante. O sea, en la carrera a pie parece, bueno, se puede interiorizar más o menos, ¿no? Porque tienes esa frecuencia de paso, ¿no? Y esa respiración 2-3, 2 pasos de inhalación, 3 de exhalación. En el tema del ciclismo, que es algo más cíclico, ¿no? Como dice la palabra, ¿hay algún patrón que funcione más que otros? Sí, yo sobre todo te diría, yo al final soy una persona que no ha practicado ciclismo, entonces me cuesta mucho verme reflejado, porque yo al final trabajo mucho con lesiones, trabajo mucho con movimiento. Yo sobre todo te diría que cojas un ritmo de respiración. O sea, que tú tengas un ritmo, me da igual, a nivel de pedaladas, a nivel de segundos, pero que tu foco sea el hecho de poner la intención en cuánto aire cojo o cuánto tiempo estoy cogiendo y cuánto tiempo estoy exhalando. Y eso ya va a hacer bastante, porque al final Ujú. es muy difícil acoplar el ritmo al pedaleo, pero sobre todo que pongas el foco, que tu foco sea la respiración, foco en la no foco en la fatiga ni foco en lo demás. Entonces, también es una manera de estar más dentro y estar más conectado con el ejercicio. Ajá. O sea, estamos hablando que aquí también, por lo que me comentas, también hay una parte psicológica, ¿no? Es decir, mientras tú estás centrado en la respiración, estás olvidándote un poco del esfuerzo físico, ¿no? Y es un poco también a nivel más de relajación o meditación o el breathworking, ¿no? Que está tan de moda. Entiendo que esa parte mental también nos ayuda en la parte mental, ¿no? Claro, al final también la respiración está conectada, o sea, es lo que más conectado está con el sistema nervioso. O sea, depende cómo respire, se activan unas áreas del cerebro, depende cómo exhale, se activan otras áreas del cerebro. Entonces, es una manera súper sencilla de activar áreas del cerebro que nos pueden interesar. La respiración es algo, o sea, es un mundo que da para hablar muchísimo. Entonces, a nivel de relajación, a nivel de estrés, a nivel de meditación, eso puede ser muy interesante en otros momentos que no es el deporte, pero ya solo lo que digo, ya solo con el deporte, estar poniendo el foco en la respiración es que va a disminuir la fatiga, porque estás, vamos a decir, con los recursos energéticos en otro lado. Yo, por ejemplo, yo no he competido mucho en mi vida, he competido en Kettlebell Sport, que es un deporte que no mucha gente conoce, son pruebas de resistencia con la kettlebell de media hora, 10, 15, 20 minutos, y la gente cuando te pregunta, ¿tú en qué piensas cuando estás en la kettlebell o estás media hora haciendo movimientos con la kettlebell? Tú dices, es que yo no pienso en nada. O sea, entras en un estado de flow, por así decirlo, y el tiempo se te pasa volando. O sea, aunque estés sufriendo, se te pasa volando. Y algo que te hace, sobre todo en la kettlebell y en muchos deportes y en cualquiera, sobre todo de resistencia, te va a hacer estar en ese estado de flow, es la respiración. Cuando tú pones el foco en ese estado, es mucho más fácil que el otro fluya mejor. Y luego ya en la vida, pues ni te cuento. Sí, no, no, es evidente. Otro tema que has comentado es el de respirar por la boca. Es decir, tú eres muy pro nariz, pero ¿en qué momento nos podemos permitir, deportivamente hablando, respirar por la boca? Sí, esto al final también cuando hablamos de deporte, a nivel de hábitos, yo siempre recomiendo, oye, que está muy bien el deporte, depende de qué requerimientos tengas por la boca, pero antes de meterse en el deporte, oye, que en tu día a día uses la nariz, que funcione bien, que modifique bien, que te proteja de bacterias, que un deportista que tiene que descansar, hay muchos deportistas, muchísimos, que rinden súper bien, pero que luego anoche respiran por la boca. Entonces, al final, el momento de descansar, de reparar, de regenerar, cuando lo hacen por la boca, todo esto no se produce de manera óptima. Entonces, por un lado, que la gente, si quiere mejorar su rendimiento deportivo, primero, antes de meternos en el deporte, me meto en los hábitos, que cada noche usemos la nariz, que usemos mucho la nariz durante el día,
que a nivel de requerimientos de energía que sean bajos, nos forcemos a usar la nariz. Cuanto yo más me esfuerzo a usar la nariz en cosas de poca intensidad, luego en alta intensidad me va a funcionar mucho mejor. Y lo que dices tú, yo no soy muy nazi de la boca. Hay mucha gente que defiende que la nariz debería ser el objetivo máximo para respirar en todos los momentos. Yo sí que digo que en zona 1, zona 2, zona 2, 3, ahí sí que podemos ir jugando con nariz, nariz o nariz, boca o pero luego ya intensidades muy altas, sí que ahí está permitido usar la boca y que la usemos. Si puedo meter aire por nariz, perfecto. Y si no, que usemos la boca, pero siempre con un ritmo y un control. Que no sea yo voy por la boca y voy a morir, sino yo controlo cuándo cojo aire y cuándo exhalo. Entonces, al final usamos la nariz, intensidades bajas o medias, y luego ya cuando es necesario, sí que nos pasamos a la boca, pero siempre asegurando que yo en muchos momentos puedo mantener la nariz. O sea, al final, algo que me indica que tengo una respiración funcional, pues por ejemplo, es que yo voy a una zona 2 y puedo usar la nariz. Yo, por ejemplo, subo cuestas, me da igual, o gente del día a día sube escaleras y tiene que abrir la boca para nada, o sea, al de nada para respirar. Pues eso ya me indica que su nariz no funciona bien. Entonces, el objetivo es que nos funcione bien en tareas un poco más Ujú. básicas y luego ya pues nos pasemos a la boca cuando es necesario, porque para eso está la respiración bucal. Ajá. Ya te digo, estoy como aprendiendo mucho e integrando a la vez que entrevisto. Me cuesta un poco porque estoy como, ¿no? Asimilando lo que comentas. Hablamos de eso, ¿no? De inhalación, exhalación. Todos hablamos de la importancia del oxígeno, ¿no? Para el rendimiento, pero está la parte, bueno, la parte contratante, la primera parte, como decía Groucho, que es el dióxido de carbono, que es un poco creo que está muy olvidado, ¿no? Y que también tiene su función en este proceso. Sí, igual es algo que no se suele ver mucho en deportes, que al final ponemos el foco en el trabajo cardiovascular, que es importante, pero otra manera de mejorar los requerimientos o el transporte de oxígeno en el cuerpo es mejorar un poco nuestra relación con el dióxido de carbono o con la tolerancia al CO2. Y no mucha gente lo conoce, pero al final cuando cogemos aire, básicamente, aparte de coger muchas cosas, cogemos oxígeno y cuando exhalamos echamos, aparte de muchas cosas, dióxido de carbono. Bueno, pues lo que se ha visto a nivel de estudios de evidencia científica es que nosotros, cuando tenemos presencia del CO2 en el cuerpo, cuando tenemos CO2 y el cerebro lo capta, manda esa señal, es mucho más fácil que el oxígeno que la hemoglobina libere el oxígeno. Entonces, si yo tengo una buena tolerancia al CO2, si yo soy capaz de mantener CO2 en mi cuerpo, seguramente tengo Ujú. una mejor transporte de oxígeno a las células. Entonces, muchas veces, en vez de centrarnos tanto en trabajar la respiración o la parte cardiovascular, que sí que es importante, si yo mejoro ese trabajo de tolerancia al dióxido de carbono, si mi cuerpo es capaz de tolerar más dióxido de carbono, seguramente sea capaz de mandar mucho más oxígeno y mejorar esa obtención de energía. Entonces, es una estrategia muy básica que se puede empezar a trabajar, aparte con respiración nasal, con muchas cosas, con el tema de apneas, pero solo con eso estamos mejorando otra parte, otra cara de la moneda que nos va a mejorar la obtención del oxígeno. Al final, tú y yo ahora estamos aquí en una entrevista, estamos respirando, me da igual, respiramos 15 veces, yo ahora estoy hablando 20 veces por minuto, pero yo respiro, no estoy respirando para coger oxígeno, o sea, eso es un error. O sea, tenemos oxígeno en el cuerpo de sobra y de hecho podemos aguantar varios minutos sin respirar. Yo estoy ahora mismo respirando porque no aguanto CO2 en mi cuerpo. Entonces, si tú eres capaz de aguantar ese CO2 más en tu cuerpo, lo que vas a hacer es respirar menos veces por minuto y si respiras menos veces por minuto quiere decir que mantienes más CO2 y que por tanto mejora la oxigenación. Entonces, es una clave que no mucha gente tiene en cuenta. Por ejemplo, sé que no me has preguntado, pero a nivel de recuperación, creo que el triatlón es un deporte más de larga resistencia, pero si fuese, imagínate, voy a hacer un trabajo de series en la pista de atletismo y yo tengo que mejorar, bueno, tengo que hacer series de alta intensidad, pero luego tengo que recuperar. Pues algo que puedo hacer, por ejemplo, es en la recuperación que sea activa, ya sea a través de respiración, o sea, yo voy a estar quieto, pero voy a empezar a respirar lento, voy a empezar a respirar largo, voy a empezar a exhalar muy suave, suave por la boca y como yo voy a empezar a respirar pocas veces en un minuto, aunque no parezca y aunque yo esté fatigado después de hacer las series en pista, esto va a mejorar mi CO2 en el cuerpo. Entonces, como yo voy a aguantar más CO2 en el cuerpo, voy a recuperarme mucho antes. Es algo que no mucha gente tiene en cuenta en el Ujú. trabajo de series, de cómo el descanso, si es activo, si yo hago estrategias de aguantar CO2 en el cuerpo, voy a mejorar la recuperación para rendir más en cada serie. Ajá, sí, sí, o sea, son temas que, o sea, cada pregunta creo que podría tener un episodio concreto. Me van a disculpar los que han llegado aquí
para aprender sobre respiración, porque lo que intento es no molestar demasiado a Íñigo, pero entiendo o sea, es que cada pregunta da para mucho y está haciendo un pequeño resumen. Por eso os recomiendo los que hayáis llegado al episodio porque queréis saber más de respiración, que paséis por las redes sociales de Íñigo, que ahí está todo mucho más desarrollado. Aquí estamos intentando, ¿no?, encapsular un poco y dar unos conocimientos básicos. Por tanto, los grandes expertos que me perdonen. Ahora dirán, hostia, este tío no sabe lo que habla. Ya lo digo yo, no tengo ni idea. Por eso viene Íñigo a hablarnos. Íñigo, vamos a hacer una pequeña pausa para nuestro patrocinador Totemi. Volvemos enseguida para hablar sobre todo de la postura, de cómo la postura incide en la respiración. Nuestro deporte no es barato, gafas, casco, pedales, pero los que saben tienen un arma secreta, una combinación de aplicación más tienda única. Entrenas y ganas temis, su moneda virtual en la aplicación, y luego los usas en su tienda para ahorrarte una buena pasta. Literalmente, con cada salida te bajan el precio. Con Totemi, tu esfuerzo tiene recompensa. Pues estamos de nuevo con Íñigo, ha sido una pausita cortita para agradecer a Totemi el apoyo a este podcast y que haya favorecido que Íñigo, entre otros colaboradores, pasen por aquí cada semana. Hablamos ahora de la respiración, pero ¿qué relación tiene con la postura corporal y cómo incide tu posición con respirar mejor o peor, Íñigo? Pues mira, yo al final me encuentro que la mayoría de problemas de postura se mejorarían respirando. De hecho, cuando a alguien les habla de postura o quieres mejorar la postura, siempre hablan de ejercicios del hombro, de estiramientos, pero no nos suele hablar de respiración. Sobre todo encima, gente deportista que igual usa mucho la musculatura y puede quedar más descompensada. Ya he dicho antes que al final, bueno, la postura tiene una relación directa con nuestro sistema nervioso. De hecho, yo a nivel emocional, como esté, mi postura lo va a indicar u otra cosa. También, si yo soy capaz de modular la respiración, voy a incidir directamente en la postura. Entonces, una manera fácil de mejorar nuestra postura siempre va a ser trabajar nuestro patrón respiratorio. Depende de la persona, depende del caso, puede ser que haya más limitaciones en la parte anterior, en la parte posterior, más rigidez en un lado que en el otro, pero sí, trabajar ejercicios de respiración en 3 dimensiones es uno de los number one o principales objetivos. Al final, tenemos que pensar que si alguien me está viendo este vídeo, si yo estoy respirando todo el día por la parte alta del pecho, porque yo respiro por la boca, porque tengo estrés, porque tengo ansiedad, porque voy a correr no sé cuántos días a la semana y al final sí o sí tengo que meter respiración bucal, si yo sí meto respiración bucal, todo el día estoy metiendo respiración accesoria, estoy metiendo un patrón de movimiento todos los días al cuerpo que repetición por repetición, aunque sea deporte, está metiendo en la cabeza que hay que respirar por la boca, pues yo respiro por la boca, se me van a cargar más los escalenos, se me van a cargar más los trapecios, se va a cargar mucho más el pectoral menor. Y si miramos el cuerpo dentro, que hay unas cosas que se llaman la fascia, que conectan la musculatura y diferentes tejidos, si yo estoy todo el día forzando la musculatura anterior con una respiración bucal o una respiración torácica de estrés o de lo que sea, pues seguramente todo este tejido de la fascia va a ir hacia adelante y lo que me va a pasar es que va a tirar hacia adelante los hombros. Entonces, por eso, por mucho que yo esté así, o yo tengo la cabeza adelantada, suelen ser temas que indican una falta de respiración o de expansión anterior. Y por eso tenemos que empezar, si con estas personas, a descomprimir, a respirar suave por nariz, a respirar en 3 dimensiones, a notar el aire, cómo llega hacia la espalda. Y poco a poco con eso, la mayoría de personas van a mejorar la postura. Además de eso, pues con una buena selección de ejercicios en el gimnasio, que no es únicamente entrenar con gomas. Eso no va a solucionar, no va a hacer nada. Ajá. Como hablabas, o sea, ser consciente de todo esto lleva su proceso, es decir, al final, si habéis hecho el test que ha comentado al principio y habéis detectado que tenéis eso, ¿qué proceso hay que seguir o cuáles son los pasos para decir, bueno, de cómo respiro ahora si es que lo hago mal, a mejorar? ¿Tú qué consejos nos darías para esa evolución y esa mejora en nuestro patrón respiratorio? El primer paso, que parece un poco obvio y sé que a veces cuesta, es tomar conciencia de la respiración. Me da igual si te sientas ahora, si me escuchas, si te tumbas en el suelo, en el sofá, si te paras de vez en cuando en el día a día, pero que tomes un poco conciencia de, oye, ¿cómo estoy respirando? O sea, ¿qué se está moviendo aquí? ¿Suelo respirar por nariz? ¿Suelo colocar bien la lengua? ¿Suelo notar la parte posterior de la espalda? Bueno, no lo sé, pero me voy a parar y voy a ser capaz de observar mi respiración. Entonces, un buen punto es observarnos, que parece un poco yogi, pero al final es pararte de vez en cuando y ver cómo estás respirando. O sea, eso ya nos va a dar mucha información, nos ayuda a tomar conciencia, porque al final la respiración, sé que la gente me dice, Íñigo, pero es que al final yo no pienso. Y digo, por supuesto,
Digo, por supuesto, tú tienes que tomar conciencia y tienes que trabajar la respiración de manera consciente, porque a base de automatización el cerebro lo va a guardar. Entonces, tienes que meter repetición y repetición. Otra cosa, que a mí me gusta mucho el principio de Pareto, que dice el 20% de las cosas y el 80% de los resultados, que parece muy básica, pero es respirar por nariz. Entonces, que tú te esfuerces a cerrar la boca, que la boca tiene que estar cerrada siempre, en general, siempre. Si subes una cuesta, que vas a la cama, que estás en casa, con todos los amigos, siempre que la boca esté cerrada y trabajes en respiración nasal, eso ya nos va a dar muchos, muchos beneficios. Y luego, yo desde aquí recomiendo a todo el mundo que haga actividad física y deporte, o sea, hay que hacer deporte en toda la vida, sí o sí. Entonces, que cuando hacemos deporte, me da igual si es de resistencia o si es entrenamiento de fuerza, que pongamos consciente de la respiración. Si hago deporte, pues lo que hemos dicho antes, de los ritmos o las fases, pero si voy a hacer un peso muerto, voy a hacer una sentadilla, si voy a hacer una flexión, cuando yo hago flexiones o hago pesos muertos, que yo ponga consciencia de, oye, ¿cómo estoy respirando? ¿Dónde cojo aire? ¿Dónde exhalo? Y sobre todo, cuando hago un peso muerto, si cuando cojo aire, soy capaz de hinchar en 3 dimensiones. O sea, si yo cuando hago un peso muerto y cojo aire, la parte posterior de la espalda se hincha, eso quiere decir que yo llevo presión intraabdominal hacia todos lados y que por tanto mi espalda está más segura y produce mucha más fuerza de manera más pues, funcional, por así decirlo. Sin Que duda, no sin duda. que no puedo hacer esto, pues oye, que alguien me ponga las manos o voy al suelo y voy a hacer un calentamiento y hago unas respiraciones, como ha dicho Íñigo, en el suelo tumbado, pues me cruzo una goma, que todos tenemos una goma, me la cruzo por la cintura y a ver si cuando cojo aire, la goma me da feedback de que haya expansión lateral, anterior va a haber seguro, y que haya expansión posterior. Entonces son unas primeras ideas que la gente puede empezar a practicar y que parece que no, pero pues da mucha mejora. Bueno, yo ahora también cuando estoy sentado, yo ya tengo el hábito, pero cuando estoy sentado de pie, yo me suelo poner las manos en la parte lateral del abdomen, al nivel un poco pues, lateral del ombligo, el dedo gordo me lo pongo en la espalda y a ver si yo soy capaz de notar que cuando cojo aire, el dedo gordo de la espalda se hincha, o sea, o se expande o se mueve. Es un ejercicio que a mí me gusta mucho recomendar. El sentado de pie, me pongo las manos y a ver si noto cómo las manos se expanden hacia todos lados. Justo es lo que estaba haciendo ahora a medida que Ñigo lo decía. Bueno, más o menos yo lo consigo. Ahora estamos hablando de respiración, está viniendo ahora, si indagas un poco en el mundillo, están viendo diferentes movimientos, diferentes teorías, cada uno apuesta por una cosa. Al final todo es lo mismo, respirar, pero hay muchas tendencias. ¿Hay alguna moda, alguna de esas cosas que crees que se está llevando a un punto que se está sobrevalorando, que está un poco fuera de lugar? A ver, me cuesta un poco. Yo creo que ya sabes tú que al final todo te enriquece y hay muchas formas de ayudar a las personas. Creo que mucha gente conecta con las personas de diferentes maneras. Hay gente que conectará conmigo, hay gente que conectará con el yoga, hay gente que conectará con otro método de respiración. Sí, creo que al final de todo se hace un negocio. Y mira, yo soy el primero que todos los días suelo usar esparadrapo para dormir. Yo suelo usar mouth taping, yo lo uso mucho. Yo recomiendo mucho el mouth taping o taparse la boca a la noche con esparadrapo, con pegatinas, pero creo que hay tanto negocio y en redes sociales se busca tanta viralidad que muchísimas personas te lo venden como el método mágico, como, oye, te tapas la boca y todos tus problemas se solucionan. Mira, yo que doy formaciones, sí que es verdad que mucha gente le mejora la respiración tapados la boca a la noche, pero hay más cosas, o sea, yo trabajo con dentistas, trabajo con otorrinos, trabajo con ortodoncistas, entonces, obviamente, hay gente que va a mejorar tapándose la boca, pero la respiración ya estamos viendo que es un mundo, ¿no? Que está el diafragma, que está el suelo pélvico, que está la nariz, que está la boca, que está la lengua. Entonces, son muchas estructuras que a mí cuando alguien en redes sociales me dice que comprando su marca con su código de descuento se soluciona todo, jo, yo es que no puedo hacerlo, tío. A mí me cuesta mucho. Entonces, eso es últimamente lo que más me chirría, porque sé que puedo ayudar a las personas, pero no puedo mandar un mensaje tan simplista. Ya, bueno, esto pasa en muchos sectores y evidentemente ahora que se está poniendo, por suerte, se está poniendo de moda el aprender a respirar, el ser consciente, pues evidentemente ahí hay un nicho de mercado y ahí es lícito, ahí la frontera de lo moral, pero no vamos a entrar en ese melón, lo dejamos por ahí para la reflexión colectiva y vamos a ir cerrando el episodio y sobre todo no quiero abusar mucho más de tu tiempo. Un hábito sencillo, algo que digas, mira, algo que podemos empezar a aplicar desde hoy como inicio, como poner esa semillita a esa mejora de nuestra respiración. Pues mira, a raíz de esto, que lo he mencionado y también a mí me gusta mucho, que la gente, si no tiene un problema de respiración, si no tiene
no lo sé, igual una alergia pues muy grande o tiene un tabique desviado o tiene algún problema de nariz, yo sí que animo a la gente a nivel de juego que a las noches o sobre todo, ya no solo a las noches, sino igual antes de irme a dormir, que pruebe el esparadrapo. Yo trabajo con marcas, pero lo que uso yo mucho es, yo uso el esparadrapo de cualquier supermercado o farmacia, entonces yo me corto un cachito y lo pongo o a nivel horizontal o vertical en la boca. Entonces es un feedback que yo que he sido desde niño bucal, a veces de manera inconsciente o cuando estoy más estresado, sí que mi cuerpo a veces quiere usar la boca, entonces a veces me pongo un esparadrapo para taparme un poquito, entonces es algo que recomiendo mucho. Al final lo que recomiendo es usar la nariz, básicamente, y tomar conciencia. Pero bueno, un ejercicio que me gusta para que mucha gente lo pruebe es el tema del mouth taping, de usar el esparadrapo. Si no tengo ninguna afección así un poco loca, pues para que yo pruebe esa conciencia de tener siempre la boca cerrada. Ajá. Vamos a probarlo, te contaré, luego te enviaré un WhatsApp en unos días. Yo me comprometo a probarlo. Sin duda, o sea, no, me está resultando esto muy, muy didáctico, espero que a la comunidad también. Y para cerrar el episodio y un poco como colofón final, para la gente que ha llegado hasta el final de este episodio, ¿con qué te gustaría que se quedara? Dame tú el titular que podría venir en este vídeo o en este episodio del podcast, Íñigo. Pues justo el título viral, no lo sé ahora, no me sale ahora justo. Yo diría que al final la respiración es un pilar fundamental. O sea, es lo que más hacemos todos los días. O sea, lo que más haces todos los días es respirar. Por eso ya para el cuerpo es un momento que tiene mucha importancia y que merece prestar atención. Ya sea en tu día a día, ya sea si haces deporte, ya sea si vas al gimnasio. O sea, tú tienes que prestar atención a tu respiración y tienes que saber, vamos a decir, cómo tienes que respirar o controlar la respiración. Y en base a eso, en momentos de tu vida, cómo puedes usarla de una manera u otra para hacerte la vida más fácil o para mejorar tu rendimiento o para mejorar tus dolores. Entonces, que todo el mundo, al igual que todo el mundo tiene que saber de nutrición, todo el mundo tiene que saber unas matemáticas básicas, todo el mundo tiene que saber cómo cuidar su cuerpo, todo el mundo tiene que saber de respiración. Porque si no tomas tu conciencia, si no eres tu autodidacta, si no escuchas a otra gente, nadie te va a obligar a hacerlo. Ajá, pues fijaos que sin querer, o evidentemente lo tiene tan interiorizado, que cerramos el círculo tal como lo ha empezado Íñigo, hablando de la importancia de la respiración y haciendo esa conciencia, ¿no? Apelando a la conciencia colectiva para la respiración. Pues Íñigo, yo espero que este episodio haya llegado muy lejos, que la gente haya valorado tu conocimiento. Entiendo que es un episodio concreto para gente que tenga realmente interés en mejorar. Hablamos de esas ganancias marginales, ¿no? Sobre todo en triatlón, que si la cosa aero, si las zapatillas de carbono, si no sé qué, a veces si se puede invertir en esas mejoras, en esas ganancias marginales, se puede invertir tiempo que te van a dar un retorno, y en este caso yo creo que es algo que recomendamos, mejorar la respiración, invertir con tiempo en este aspecto de tu rendimiento deportivo, igual puede ser un complemento igual de válido que las zapatillas de carbono o la bicicleta de triatlón. Íñigo, muchísimas gracias por tu tiempo. Yo voy si te parece, a robarte otro segundo episodio con el feedback de la comunidad. Entonces, todos los que hayáis llegado a este episodio y tengáis alguna duda, algún punto que queréis que desarrolle Íñigo, ahí lo dejamos y a lo mejor lo volvemos a traer aquí, si no le importa y él ha pasado un buen rato. ¿Te parece? Te lanzo el guante, a ver qué pasa. Omar, pues es que ricasco, tío, me parece genial. Ya sabes que es un tema que me apasiona mucho y espero que a alguien le pueda ayudar y que nos dejen feedback y si no hacemos otro más chulo e intentamos ayudarles lo máximo. Vamos a por ello. Pues con el compromiso de Íñigo 10, @keepmovingid, os dejamos este episodio. Respirad tranquilos, y este episodio yo creo que nos va a invitar a tomar conciencia, yo creo que como mínimo a saber que la importancia de la respiración, que mucha gente a fecha de hoy habla desconoce. Muchísimas gracias, Íñigo, nos vemos pronto. A ti, un abrazo. Chao.